Actualmente estamos ante una avalancha de proyectos de Marvel. Esto de hecho no es tan nuevo como la mayoría quiere creer. Esto empezó desde principios del milenio, pero no cabe duda que con el auge del UCM, ha llegado un punto donde decir que son demasiados proyectos de Marvel es poco. Pero por cada proyecto que llega a la fase final, hay muchos que se quedan en el papel. Algunos eran buenas ideas que no se concretaron por problemas de planeación y demás, y otros, caen en el terreno de qué diablos estaban pensando. Y ahora vamos a hacer un popurrí y ver un top 5 de proyectos cancelados de Marvel. Así que, sin más preámbulos, comencemos. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. Las películas de superhéroes tienen una historia bastante larga y en muchos se pueden decir que inician con las de Superman, las que actualmente son de Warner, pero en su momento fueron de MGM. Después del no tan buen recibimiento de Superman 3, la empresa volteó hacia otro lado y, aunque no lo crean, intentó realizar una película de Spider-Man. Para esta franquicia de hecho ya habían contratado a Tom Hooper, que era conocido por su trabajo en La Masacre de Texas, y también trajeron a Leslie Stevens, quien era conocido por su trabajo en otras series de terror como The Outer Limits. El caso del asunto es que al parecer MGM y los creadores no tenían una buena noción de lo que era Spider-Man. El primer intento que tuvieron para crear una película era una de horror, así como suena. Básicamente aquí veíamos como un científico loco iba a secuestrar a Peter Parker, un pobre fotógrafo, y lo sometería a un experimento que lo iba a convertir en una especie de monstruo arácnido. Una historia a lo Frankenstein, pero con un héroe arácnido y ni héroe, un mutante arácnido. Desde luego esta idea no fue del agrado de Marvel y se dice que el propio Stan Lee puso el grito en el cielo para que esa idea se desechara. Así fue como contrataron a Ted Newstrom y a John Barcanto para que se encargaran de un nuevo guión de Spider-Man. Este de hecho era más consistente y, por ejemplo, teníamos al Dr. Otto Octavius siendo un brillante científico y el mentor de Peter Parker, que iba a estar en edad universitaria. Y vamos a ver cómo ambos científicos trabajaban en un acelerador de partículas, las cosas se salían de control y ellos obtenían poderes. De tal manera Peter se convertía en el Hombre Araña y el Dr. Ock enloquecía volviéndose el Dr. Pulpo. Creaba un arma antigravedad que ponía en peligro la ciudad y se desarrollaba una trama que de hecho no suena tan diferente a lo que terminó siendo Spider-Man 2 unos 30 años después. Al parecer de hecho a MGM le gustó esta trama, tenían posibilidad de crearla y se llegó a considerar a un muy joven Tom Cruise para ser el primer Peter Parker de las películas. Sin embargo, MGM no estaba en buena forma. Perdió mucho dinero a finales de los años 80 y cuando tuvieron que afrontar el tremendo fracaso que fue Superman 4 en busca de la paz, simplemente dijeron no gracias, nosotros no más de películas de superhéroes por unas décadas, y así fue como se canceló la primera película de Spider-Man, la cual, repito, básicamente se convirtió en Spider-Man 2 unos años después, aunque hay que decir, habría sido interesante ver una película de Spider-Man que saliera casi al mismo tiempo de una de Batman de Michael Keaton, y le doy el quinto puesto de la lista. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. Creo que todos recordamos Big Hero 6, una interesante propuesta de superhéroes que ya por el año 2014 era una forma interesante de mezclar la animación occidental con el estilo anime, de presentar unos personajes más atractivos para aquella generación y claro también de sacar un poco del molde a algunos personajes de Marvel. La aventura de Baymax y sus amigos Super Power Rangers Sentais de Marvel fue algo que muchos disfrutamos en su momento y obviamente se había planeado una secuela. De hecho, Don Hall y Chris Williams, los directores de Big Hero 6, dijeron que siempre tuvieron una secuela en mente.
Con el paso de los años dijeron que ya la tenían casi realizada, pero al final Disney pensó que una secuela no era tan buena idea, así que simplemente hicieron lo más comercial que pudieron y contrataron a la mayoría de los creadores de Kim Possible para hacer una serie de televisión que pudieran extender por más tiempo, de la que pudieran sacar más figuritas y demás, y de tal manera la posible secuela de Big Hero 6 se convirtió en la serie de televisión. Una bastante decente, aunque la verdad yo me quedé con ganas de ver una segunda parte, y bueno, esta realmente sí fue una lástima, y le doy el tercer puesto de la lista. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. Los X-Men tienen un largo camino en el cine, ya que de hecho fueron ellos los que iniciaron toda la época de Marvel, los universos compartidos y demás, y allá más de 20 años de actividad, bueno, siguen adelante, siguen sacando películas y componiéndose sobre todos los errores que han cometido. Y en un momento pasó algo bastante interesante, y es que después de terminar la trilogía original, bueno, Fox se preguntó, ¿ahora qué diablos hacemos? ¿Cómo seguimos expandiendo este mundo? La verdad, la pregunta era un tanto redundante porque, bueno, los X-Men son prácticamente un mundo entero dentro de Marvel, así que lo mejor que se les ocurrió fue explorar a los personajes en lo individual, y obviamente el gran protagonista de sus películas, Wolverine, fue el primero en explotarse. Así fue como se creó X-Men Orígenes, Wolverine, una película que planeaba decirnos qué hay detrás del mutante más famoso de todos. El que salió mal, bueno, fueron muchas cosas. Esta película tuvo severos problemas con el presupuesto, con los filtrajes y demás, y creo que todos sabemos que se estrelló por completo. X-Men 3 ya había sido mala y mal recibida, pero cuando menos no perdió dinero. X-Men Orígenes lo perdió a manos llenas, y de tal manera se cancelaron todos los proyectos de Orígenes que ya tenían planeados. Y de hecho había bastantes, estaban los Orígenes de Kitty Pryde, había Orígenes también de Gambito, que bueno, a él ya lo habían planteado en Wolverine, y quizás el que más adelantado estaba. Y el que más avanzado estaba era la película de Orígenes de Magneto, la cual nos diría cómo un joven prisionero judío se convirtió en el nazi de los mutantes. Claro, al final todo eso salió adelante, se replanteó y se creó X-Men Primera Generación, la cual quedó mucho mejor, pero habría sido interesante ver si podían enderezar el concepto de Orígenes, y bueno, toda esta marca se queda con un puesto en la lista. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. Este fue un cómic muy interesante de mediados y principios de los 2000. Fue escrito por Kurt Busiek y contó con los lápices de George Pérez. Básicamente es un fanservice que se esperó durante mucho tiempo, ver a la Liga de la Justicia interactuar contra los Vengadores, y la verdad, si bien quizás no es tan épico como suena, fue un hito en su momento. Bueno, con el paso de los años, Bruce Timm, el artífice del universo animado de series como la de Batman y demás, se interesó en este proyecto. Todos sabemos que aparte de las series animadas, él se encargó de muchas películas, y bueno, tenía en su mente hacer una película de esto con el tono y la calidad que hacía DC en aquellos años, y al parecer Warner estaba de acuerdo. El gran problema es que para el año 2009, cuando el proyecto empezó a avanzar, bueno, el UCM ya estaba en avances, y de hecho Disney ya se estaba apoderando de Marvel, y eran ellos los que no estaban para nada dispuestos a dejar que una de sus propiedades hiciera un crossover con otra empresa. Así de simple y de sencillo dijeron no gracias, pero hagan otra cosa, y fue por eso que la película no se consagró, y de hecho se dice que algunas de las ideas se desecharon o reutilizaron en Crisis en Dos Tierras, pero bueno, esto es algo que a todos nos habría encantado ver, y le doy el segundo puesto de la lista. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The
the righteous ex-con. Y como ya dije, los X-Men tienen un largo recorrido en cine, sobre todo Wolverine. Este no ha estado lleno de éxitos, ha sido agridulce, ha estado lleno de accidentes, de malos momentos, pero también de despuntes. En mucho, el camino de los X-Men en el cine ha sido un camino de luchas. Y así para el año 2017, tras ya más de 15 años llevando las garras, llegó el momento en el que Hugh Jackman iba a colgar el traje, iba a decir adiós, y en mucho se sentía como la despedida de la franquicia. De tal manera es como James Mangold nos dio Logan, la gran despedida de Hugh Jackman a su personaje. Esta película se basó muy levemente, por no decir que solo tomó su inspiración, en el cómic de Old Man Logan, y nos mostraba la última aventura de Wolverine, la cual era bastante emotiva, ya que en esta le pasaba la antorcha y daba su vida por una hija que no conocía, X-23, interpretada por Daphne King. Y desde luego el personaje de Daphne King ganó bastante popularidad. X-23 cautivó a una parte de la audiencia y creo que más de uno se quedó con la idea de saber qué sería de ella con el paso de los años, qué aventuras viviría y cómo seguiría el legado de su padre. Y de hecho hubo planes bastante interesantes para que esto pasara. Digo, ese mismo año Mujer Maravilla triunfó para DC, siendo el primer éxito que se anotaban en un largo tiempo, demostrando que todavía había público, demostrando que las películas de superheroínas podían triunfar. Así que ya se estaba planeando un spin-off e incluso se trajo a Craig Kyle, el creador de X-23, para trabajar en el guión. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó con Fox, las deudas que tenían y todos los problemas que venían arrastrando. Al final, como prácticamente todos sus proyectos, este quedó en el limbo. El ratón Miguelito los compró y así de simple y de sencillo X-23 quedó olvidada, al menos hasta principios del año 2022, así parece que será. Y ni que decir, creo que este es un proyecto que todos habríamos aceptado ver, y por eso es una lástima que lo hayan cancelado, y le doy el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles proyectos cancelados de Marvel les habría gustado ver y cuáles otros. Recuerden, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó denle like, que compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.